Ese es el tema para esta tarde, la grandeza de Dios. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y quiero que hagamos un ejercicio en este momento. Quiero que pensemos en la eternidad pasada, en el pasado infinito, cuando solamente existía Dios, no había tierra, no había nada de lo que hoy logramos ver. Solo Dios, el Espíritu Santo y Jesús. Y les decía que vamos a extraer 4 palabras de ese verso que acabamos de leer. La primera es el consejo de Dios. Este es el orden en el que ese verso opera. Lo primero es el consejo de Dios. Dios se reunió consigo mismo. Dios deliberó dentro de sí mismo. Se aconsejó a sí mismo acerca de todas las cosas, acerca de la humanidad, acerca del futuro, de la historia del hombre. De ese consejo de Dios nace lo que nosotros conocemos como su voluntad. Y Dios establece un plan. Ese plan será aquel que lo glorificará más en todo momento. Y después de Dios reunirse y establecer su consejo, su voluntad, aparece su propósito. El propósito de Dios es la determinación de Dios de ejecutar su voluntad singular que incluye todo lo que sucederá en la historia de la humanidad. No habría cambio en el proceso. Dios mantendría su plan inamovible. No habría un plan B ni un plan C, sino que el consejo de Dios, su voluntad, su propósito permanecerían para siempre. Nada haría cambiar a Dios. Él estaba resuelto, determinado a ejecutar aquello que era su voluntad. Y la cuarta palabra en Efesios capítulo 1, verso 11 es predestinados, predestinación, predestino. Eso significa que la destinación es determinada por Dios antes de que el viaje comience. Y fíjese bien, queridos amigos, Dios estaba dándonos destino antes de llegar nosotros al planeta. Dios estaba conociendo el inicio del viaje, lo que sucedería durante el viaje y el final del viaje de cada una de nuestras vidas. Eso es predestino. Él estaba estableciendo su voluntad eterna. Dios nunca cambiaría
en el transcurso y en el proceso de nuestra vida aquí en el planeta. Él estaba decidido, determinado a hacer y a cumplir todo aquello que en su sabio consejo, que en su voluntad perfecta y que en su propósito Él había destinado para nosotros. Entonces, hoy que andamos aquí caminando en este mundo, tenemos destino. Él ha predestinado absolutamente todo lo que sucederá. Y todo esto incluye todas las cosas, cosas buenas, cosas malas, porque el verso decía todas las cosas, no decía algunas cosas, no decía muchas cosas, no decía varias cosas, no decía solamente cosas buenas, dice todas las cosas, cosas físicas, cosas espirituales. Satanás, los demonios, los ángeles, todo es parte del plan de Dios. Y no cambiará su consejo eterno, ni su voluntad jamás. Todo es de Dios y por Dios. Él es el ejecutor y el administrador de todo lo que sucede en este mundo y en nuestras vidas. Y esa es la grandeza de nuestro Dios. Eso es la soberanía de Dios. Efesios, capítulo 1, verso 11. En él mismo, dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Él nos dio destino antes de comenzar a vivir. Ese destino incluye todas las cosas que pasan en nuestra vida, conforme al propósito. Eso nos habla de que el propósito es primero que el destino. Ese es el orden correcto. El propósito es la determinación de Dios de ejecutar su voluntad perfecta para nuestra vida. Entonces, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y aquí yo quiero decir, amado hermano, cosas buenas, cosas malas, todas las cosas. Si usted ha pasado por pruebas, por momentos de dificultad, por situaciones que lo han sorprendido, que no estaban en su agenda, que jamás usted soñó vivir, quiero decirle, están dentro de todas las cosas que Dios predeterminó, predestinó que nosotros viviéramos. Sigue diciendo el verso, según el designio de su voluntad, según el determinado consejo del cual nace su voluntad. Entonces, repitiendo nuevamente, primero es el consejo de Dios. Del consejo de Dios nace la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios el propósito de Dios. Y por último, el predestino de Dios. Ahora, esto solo es la introducción. Vamos a adentrarnos más en la palabra del Señor. Porque esta tarde tiene como propósito que entendamos de Dios que Él está presente en la historia de la humanidad y por sobre todo en la historia de nuestra vida. Que nuestra vida siempre tuvo intención,
propósito y que nuestra vida tiene un elevado significado, que lo que hemos hoy vivido es porque Dios así lo estableció para nuestra vida. Y entonces vamos a Isaías en el capítulo 14, verso 27, y vamos a comenzar a desmenuzar un poquito más. Dice el verso: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Se da cuenta? Dios ha determinado, ha puesto intención y propósito con nuestra vida. ¿Y quién impedirá que suceda eso? Nadie, hermano. Dios tiene una voluntad para tu vida, tiene un propósito y nadie puede impedir que suceda. ¿Quién lo impedirá? Continúa diciendo el verso: y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Se da cuenta? Lejos de asustarnos, esto debe de hacernos saltar de gozo, de alegría, porque es Dios quien sabe hacia dónde está conduciendo y llevando la historia del mundo, la historia de la humanidad y nuestra propia vida. Sí, su vida. Dios sabe hacia dónde está dirigiendo su vida. Y nada ni nadie va a impedir que Él cumpla su propósito en su vida. Nada ni nadie hará retroceder a Dios. Nada cambiará la voluntad de Dios para su vida. Nadie echará a perder los planes, el plan de Dios para su vida. Y aquí quiero ser bien enfático. La Biblia no habla de planes. La Biblia habla de plan. Dios tiene un plan para su vida. Y nada hará que Dios retroceda. Y nada asustará a Dios ni sorprenderá a Dios. Ni la muerte, ni la vida misma, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada hará que Dios deje de cumplir su propósito para su vida. Nada lo hará retroceder. Nada echará a perder. Dios no tiene plan B ni plan C. Él tiene un único plan para su vida. Usted está seguro en ese plan. Dios es todopoderoso. El verso nos habla de que Él es soberano y que jamás cambiará su plan y su propósito para nuestra vida. Isaías, capítulo 46, verso 9. La Biblia sigue dándonos luz para comprender un poco más de nuestro Dios. Y cuando leamos estos versos, yo le pido que los lea detenidamente y que le hable a su propia vida. Dice el verso: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Y sabe por qué el verso dice así? Porque somos prontos para olvidar. ¿Quién es Dios? El poder de Dios, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, la autoridad soberana de Dios en la vida nuestra. Somos prontos para olvidarnos, como decía el sábado pasado, que el sol, la luna, el cielo, el infierno, el mar, los ríos, todo depende de Dios y es de Él. Y está ahí porque Él es el sustentador, el mantenedor de todo. Lo mismo pasa con nuestra vida. Entonces el verso nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí.
Y pone en perspectiva ese verso 9 del capítulo 46 de Isaías, a Dios hablando de sí mismo, diciendo, solo yo y nadie más que yo, nada hay semejante a mí, todo es porque yo soy Dios. Y él va más adelante y dice, ahora te explico qué es lo que a mí me pone por encima de un ídolo. ¿Qué es lo que a mí me pone por encima de cualquier persona o cosa en este mundo? Ahora te explico, y dice el Señor, porque soy el único capaz, con poder y con conocimiento, de anunciarlo por venir, o sea, el futuro desde el principio. Y eso pone en perspectiva mi vida, porque solamente Dios conoce el principio, la mitad y el fin de nuestra propia vida. Él es el único que tiene la película completa, la foto totalmente clara de nuestra vida. Él es el único que puede anunciar lo que nosotros habremos de pasar desde antes que lo pasemos, porque Él diseñó nuestra vida. Porque su voluntad trajo su propósito y su propósito trajo el destino de nuestra vida. Eso es hermoso. Usted no va a la deriva. Usted no va confundido. Usted no tiene por qué tener angustia. Usted no tiene por qué vivir desesperado, como golpeando el viento. No. Dios sabe acerca de usted. Y Él conoce desde antes el final de su vida. Y todas las cosas que usted vivirá son parte del propósito y del plan de Dios para su vida. Vamos a volver a leer el verso 10. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Por eso le dije que hiciéramos ese ejercicio. Imagínense al Espíritu Santo, a Jesús y a Dios reunidos en el consejo eterno divino, hablando de Iris, de Osman, de Melody, de Paola, de todos, tomando la decisión desde la antigüedad, desde el principio, qué va a pasar con la vida de cada uno de nosotros. ¿Quiénes serán tus padres? ¿Cómo Dios te meterá en este planeta? ¿Quiénes serán tus vecinos? ¿Dónde vivirás? ¿Cómo será tu niñez? ¿Cómo será tu juventud? ¿Cómo será tu vida adulta? ¿En qué año y qué día morirás? ¿De qué? ¿Cuál será el vehículo que Dios usará para traerte y llevarte a su presencia? Cuando todo no había sido hecho. Cuando nada existía, Dios ya sabía de nosotros y Dios estableció su consejo, su voluntad, el propósito y luego nos metió en el planeta para que caminemos con destino. Por eso es que hoy lo conocemos, por eso nos salió al encuentro. Por eso a mí me buscó en la fecha que me buscó y en el año y a la edad que yo tenía, porque todo es parte de su plan. Miren lo que dice el verso para seguir leyendo. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cuál consejo? Esa deliberación, ese aconsejarse Dios mismo en la eternidad pasada o en la eternidad. Él estableció su consejo. Él se aconsejó a sí mismo y dijo, es bueno que ellos vivan y es bueno que sean tus hijos. Ese consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos míos, ese es Dios hablando, diciendo, yo haré.
no solamente las cosas son de Él, sino que son por Él. Él es capaz no solamente de establecer, de ser el dueño de nuestra vida, sino de sustentar nuestra vida, de sostener nuestra vida durante vivimos. Y todo lo hace según Romanos capítulo 11, verso 36, para Él, para su gloria. Usted y yo somos para la gloria de Dios. Y Él está a cargo de nuestra vida. Él está en control de nuestra vida. Él va conduciendo nuestra vida. Él lleva el timón de nuestra vida. Por eso, cuando enfermamos, podemos decir: tranquila, alma, porque el que está en control sabe para dónde está llevando este cuerpo. Por eso, cuando nos sorprende la desventura, podemos decir: tranquila, alma, porque el que está manejando esta vida sabe por dónde debe de andar. Esta barca llegará a un final feliz, porque el Dios de la eternidad, el Dios del cielo, está sustentando su vida y mi vida, y Él la llevará al final que Él estableció para cada uno de nosotros. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Esa es la supremacía de nuestro Dios. Isaías, capítulo 48, verso 3. Lo que pasó, ya antes lo dije. Miren qué tremendo. Y de mi boca salió. Lo publiqué, dice el Señor. Lo hice pronto y fue realidad. Este tipo de cosas distingue a Dios como el Dios vivo y verdadero. Escuche esto: ningún ídolo es capaz de esto. Ningún santo es capaz de esto. Estos solo son atributos de Dios. Esto solo es la soberanía, el poder y la grandeza del Dios del cielo. Solo Dios. Los ídolos no tienen control de nada. Ellos no controlan el futuro, pero su futuro y mi futuro lo controla Dios. Él es el dueño de todo. Él todo lo controla. Es de Él su vida. Es por Él su vida. Y es para Él su vida. Esto es lo que la Biblia enseña. Esta es palabra de Dios. Ningún humano puede predecir esas cosas. Ningún humano controla esas cosas. Ningún humano le puede dar órdenes. Lo que Él ha dispuesto que suceda para esta nación, para este país, para este mundo, para este planeta, para este universo, va a suceder, porque Él está a cargo de su creación. Dios es el Dios de la historia y de la vida. Él está operando y desarrollando su plan y propósito a través de las circunstancias que vivimos y a través de los acontecimientos que nos pasan. La mano de Dios está sobre el flujo de toda la historia y de la vida humana. Él está en todo pequeño detalle, en todo gran detalle. Todo ha sido ordenado por Él, y todo lo que está pasando es por Él y para Él. Es parte o es el todo de Dios. Vamos a ir terminando con un verso más. Romanos capítulo 8, verso 28.
Y sabemos que a los que aman a Dios, y vuelve a aparecer la frase que nos ha venido siguiendo desde el sábado pasado, todas las cosas, cosas buenas, cosas malas, cosas físicas, cosas espirituales, todas las cosas, no muchas cosas, no algunas cosas, no buenas cosas nada más, sino todas las cosas que pasan en su vida, ayudan, están contribuyendo a su bienestar, al plan, al proyecto de Dios que usted es. Así que, si usted vivió alguna experiencia devastadora, si alguien lo traicionó, si alguien fue desleal con usted, si usted llegó al divorcio, si a usted se le ha muerto algún ser querido, si usted perdió su compañero de vida y de jornada, cualquier cosa, todas las cosas son parte de lo que Dios dispuso y destinó. Porque el verso termina diciendo, esto es a los que conforme a su propósito. ¿Cuál propósito? El que dijimos hace un momento atrás. La determinación de Dios de cumplir su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios. Entonces dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted y yo somos llamados. Estamos aquí esta tarde y Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y hemos pasado de muerte a vida. Y cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida con Cristo. Y hoy somos salvos porque somos llamados por Él. Y porque en su propósito y en su destino previo, Él había establecido que nosotros seríamos su pueblo, sus hijos. Usted piensa que si Dios es capaz de ejecutar la salvación, no es capaz de tener en control un pequeño detalle de su vida. Claro que sí. Él está en control de todo. Y Él está obrando su gran plan para nuestra vida. El plan de Dios es perfecto para tu vida y para mi vida. No existe nada como la buena suerte, como la mala suerte. No existe algo como lo accidental, como el azar. No existe algo como el buen karma o el mal karma. Eso, dice un gran hombre de Dios, solamente es producto de un pensamiento y de un razonamiento de una mente caída. No salva. Porque, querido hermano, lo cierto es que nuestro Dios está sentado en su trono en los cielos y su soberanía reina sobre todos nosotros. Y todo es de Él, por Él y para Él. El Señor les bendiga y les guarde.